Bueno, muy buenos días a todos y a todas y a todes. Les agradecemos mucho su presencia hoy día en esta actividad de la Cátedra Mujeres y Medios de la UDP, especialmente porque parte el Mundial. Así que les agradecemos triplemente estar hoy día acá en esta actividad tan interesante como nos van a contar estas tres periodistas que han creado un nuevo medio, una nueva manera de contar historias, una nueva manera de reportear, que se ha hecho muy famosa y muy importante como es Robot la Bot, y algo que quizás partió en un principio como coyunturalmente para la elección, se transformó después en un proyecto, digamos, con una vida mucho más larga y que tiene una proyección muy mayor, creo yo. Así que vamos a escuchar hoy día cómo ellas crearon este proyecto, cuáles fueron las claves, por qué utilizaron la tecnología de esta manera y especialmente cómo esto abre nuevos caminos y nuevas vías para que el periodismo de calidad siga renovándose, siga existiendo y los mejores periodistas, entre los cuales están estas tres periodistas de nuestro país, se dediquen a hacer periodismo de calidad. Así que quiero pedirles un aplauso para nuestras tres invitadas de hoy, que son de la casa además, dos de ellas, Andrea Insunza, Paula Molina y Francisca Skognick, dos académicas de la UDP. Paula Molina, periodista de gran trayectoria en la radio cooperativa, entre otros medios, también BBC, también Revista Sábado. Y vamos a conversar hoy día de Robot la Bot. Ellas van a hacer una presentación, después yo voy a hacerle algunas preguntas y después vamos a tomar las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a partir con una muestra de cómo funciona esta Robot la Bot. Ahí está, la robot se está presentando y está mostrándoles en el chat cómo funciona para quienes todavía no sean seguidores del robot. ¿Alguien conversa con el robot ya? ¿Alguien lo tiene? Hola. Ok, es muy fácil conversar con el robot, solo tienen que ir a labot.cl, pueden ir ahora, y van a encontrar las instrucciones para poder hablar con ella en Telegram o en Messenger, que son las dos plataformas. Vamos a ir contándoles paso a paso esta historia que surgió de, primero, el deseo nuestro de trabajar juntas. Nosotros somos tres periodistas que tenemos ya harto tiempo con harta trayectoria, no solo dedicadas a la fiesta, sino en general dedicadas al trabajo. Y hemos tenido largas carreras en distintas áreas del periodismo, ¿no? Y teníamos estas ganas de trabajar juntas, porque estábamos observando lo que en instancias que son quizás de las más importantes para el periodismo, como por ejemplo la entrega del Premio Periodismo Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, que quizás ustedes conocen. En esa instancia, cuando se abre finalmente una categoría digital y se van a entregar los premios, no todas las categorías quedan con un premiado. Y eso significaba que no se estaba produciendo en Chile la suficiente innovación, nosotros pensábamos, en esa área. Y estábamos en esa fiesta, en esa celebración, habíamos llegado separadas, pero nos reunimos al final, nos fuimos a hacer lo que uno hace para generar nuevas ideas, para conversar de nuevos planes. Nos fuimos a tomar y a comer algo. Y en esa reunión y en esa conversación decidimos que íbamos a trabajar juntas como fuera. Empezamos entonces a ver qué era lo que se hacía afuera y cuáles eran los medios que nosotros consumíamos. Llevábamos bastante tiempo mirando para el lado, ¿no? Las tres trabajamos, ustedes saben, pero además estábamos mirando lo que se hacía afuera y veíamos que la innovación, el espacio para crear nuevas cosas está en lo digital, porque en lo digital todavía no necesitas tener un gran edificio, no necesitas tener una gran marca, no necesitas formar parte de un gran medio de comunicación para innovar. Puedes hacer tu innovación más o menos solo y con los recursos que nosotros teníamos, que eran los nuestros, nuestro tiempo y nuestros ahorros. Así que decidimos que teníamos 4 alternativas para trabajar. Nos interesaban los newsletters, mandar cadenas de mail, mandar mail que valiera la pena con información. Nos interesaba la curatoría, seleccionar buena información desde distintos medios, la que estábamos leyendo nosotros. Nos interesan mucho los podcasts, nos interesan contar y escuchar historias. Y nos interesaban los robots. Y finalmente optamos por el robot. Bueno, nosotros las tres éramos seguidoras de un robot español que se llama Politibot.
y que ese es su logo. Y es un robot muy simpático, y una de las cosas que nos gustaba de él era que tenía una personalidad súper atrayente, y uno se levantaba en la mañana y él te mandaba una historia y uno conversaba con él, así como conversa chateando con un amigo. Y justo los creadores de Politibot dijeron que en realidad ellos iban a empezar a difundir su plataforma para que otros lo usaran. Y nosotros dijimos, o sea, si es que alguien lo usa en Chile, eso lo vamos a hacer nosotros. Y contactamos a los españoles y les hicimos una oferta para hacer un poco como su bot de prueba para este modelo de negocios que habían hecho de arrendar el robot. Y nos dijeron inmediatamente que sí. Y ahí nos pusimos manos a la obra como a pensar qué robot vamos a hacer. Y lo primero fue que nos dimos cuenta de que éramos 3 mujeres y que robot por defecto es masculino. Por lo tanto, había que dar un énfasis que el robot tenía que ser mujer. Y ahí empezamos a buscar nombres hasta que dimos con la bot. Y lo siguiente fue crear su personalidad. Era muy importante que esta robot que fuera distinta a Politibot. Si se fijan, Politibot es un chico tradicional, a la antigua, y la bot es futurista. Está inspirada un poco en nuestra heroína, que es Eve, de Wall-E. Y tenía que tener una personalidad simpática, pero a la vez asertiva, inteligente, matea. Tenía que ser una periodista como nosotros, pero mucho más divertida y encantadora que nosotros. Y así nació la bot. Lo siguiente era el proyecto mismo, en el fondo. Se acercaban las elecciones y teníamos que rápidamente, esto partió en agosto del año pasado, y entre agosto y octubre teníamos que crear la robot y crear un proyecto que era contar las elecciones a través de un chat. Era un doble desafío porque tuvimos que aprender a hablar un lenguaje nuevo, porque la bot habla con GIFs, con emojis, además hace gráficos y escribe textos muy cortos. Por lo tanto, teníamos que aprender a contar cosas complejas de una manera muy, muy simple y simpática al mismo tiempo. Eran unas elecciones súper particulares. En el fondo, el año pasado hubo nuevo sistema electoral, nuevos distritos, cuotas de género, ¿qué más? Nuevo sistema de financiamiento electoral. Y nosotras, que éramos súper informadas, teníamos vacíos. Por lo tanto, la meta de la robot para las elecciones era llenar esos vacíos. Y de a poco fuimos como inventando o improvisando, la verdad, como distintos formatos de contar historias. Que es lo que les voy a mostrar ahora. El primero, nosotros estamos haciendo como un símil entre los tipos de historias que cuenta la robot y un poco géneros periodísticos o estilos. El primer estilo es el que usa las técnicas del periodismo de investigación. Por ejemplo, en esa historia que está ahí, ella está hablando de las declaraciones de patrimonio que los candidatos tienen publicados por ley a partir del año pasado. Pero ella no reproduce ni solo sintetiza lo que está en Internet, sino que ella va y investiga. Y va al conservador de bienes raíces a chequear cuánto costaron las casas de los candidatos, a quién se las compraron. Va al archivo judicial y revisa cuánta plata tienen las sociedades de los candidatos, etcétera. Y todo esto te lo cuenta en tu teléfono como si fuera una conversación. El siguiente estilo que tiene la robot es el de la crónica. Y en realidad es como el más fácil de adaptar a ella porque en el fondo te está contando una historia. Contó varias historias durante las elecciones, entre ellas la historia del voto. Y ahí, en el fondo, tiene GIFs hechos por nosotros, tiene un poco énfasis que nosotros queríamos darle, como por ejemplo, ya que este año hay cuota, bueno, sepan que el voto femenino no es tan antiguo, etcétera, y eso se tiró el día de las elecciones un poco también como para animar a la gente a la importancia que era levantarse ese día a votar. El tercer estilo es el formato de explainer, que también se le da muy bien a la robot, y que es lo que los gringos lo usan mucho, y en Chile yo creo que deberíamos usarlo más, que es que el periodismo no solo debe informar, también debe explicar. Y ya que teníamos nuevo sistema electoral y nuevas reglas que eran complejas, se dedicó también a explicar con peras y manzanas. En este caso está explicando el sistema que reemplazó al binominal y que la mayoría de la gente no entendía. Y yo creo que tuvo harto como acogida entre nuestros lectores el recibir historias que te dieran luces sobre qué es lo que estaba pasando en estas elecciones. Y el último sistema, estilo, utiliza el periodismo de datos, que también es algo que está súper en boga en otros países, es como algo que utilizan casi todos los medios de comunicación internacionales, y en Chile la verdad es que todavía se usa poco.
Y las elecciones eran ideales para jugar con datos porque había, por ley, el CERVEL pedía mucha información a los candidatos, a los partidos, la nueva ley de financiamiento, todas las semanas actualizaban la información y por lo tanto teníamos muchas bases de datos con las cuales de trabajar. Y cruzar también, en este caso, por ejemplo, cruzamos las bases de datos de los donantes a los candidatos con los directorios de la bolsa y nos preguntamos, bueno, ¿quién es el candidato de la bolsa? Bueno, no era tan difícil de adivinar, convengamos, pero los datos fueron súper interesantes respecto a quiénes son los que están financiando, cuánta plata están poniendo, etc. Bueno, como contaba la Paula, nosotros estábamos mirando para afuera qué es lo que se hacía y siempre como con una pregunta de fondo, que es ¿cómo hacemos que la buena información llegue a las personas en una época en que las personas van menos a consumir los medios tradicionales en relación a lo que ocurría en el pasado? Entonces, bueno, ¿por qué un robot? ¿Por qué están en los celulares de las personas? En Chile la penetración de Internet es súper alta, está cerca del 80%. El 81% de las personas declara consumir noticias online por sobre la televisión y por sobre prensa, el doble que prensa. El 81% de las personas declara que ocupa el celular, no el computador, no las tablets, el celular para informarse. Y las aplicaciones de mensajería o los sistemas de mensajería que más ocupan las personas para consumir noticias en Chile son Facebook y WhatsApp. WhatsApp tiene una limitación. Todos querríamos tener un bot en WhatsApp, porque todo el mundo tiene WhatsApp en su celular. WhatsApp tiene una limitación, no deja que haya bots en su sistema, en su software. Entonces, tuvimos que buscar otros canales. ¿Por qué? Porque básicamente ya no hacemos eso, sino que hacemos esto. Entonces, ¿a dónde nos fuimos? Nos fuimos a los dos chats o sistemas de mensajería que sabemos que sí permiten estos robots, Telegram y Facebook. Hicimos al comienzo un esfuerzo de promoción limitado por nuestras propias redes, en el fondo, invitando a la gente a bajar Telegram, que no es una aplicación tan popular como WhatsApp, ni de cerca. Pero logramos, de hecho, al comienzo tener más seguidores en Telegram que en Messenger de Facebook, que es mucho más común. Teníamos como 60% en Telegram y 40% en Messenger en la primera etapa de las elecciones. Bueno, y como explicaba Ana Fran, tuvimos que empezar a pensar cómo contar estas historias de manera de simular una conversación por chat. Eso significa que nosotras, Francisca y yo, que estamos acostumbradas a escribir, la Fran en ciber reportajes largos, yo escribo libros, teníamos que empezar a escribir unos mensajes de 200 caracteres máximos. Luego, ocupar emoticones, o sea, usar el lenguaje propio de los chats, lo que todos hacemos cuando ocupamos los chats. Y luego, la búsqueda de GIF, que es por lejos una de las partes más entretenidas de esta pega, porque cada historia tiene que tener sus GIF. Y de hecho, a veces hacemos GIF para la historia de hoy. La Paula estuvo hasta ayer muy tarde armando GIF específicos con la bandera de Chile en el estadio, en fin. Y luego, la robot permite una cuestión que es interesante, que es personalizar mensajes. O sea, no todos leen la misma historia. En este caso, lo que ustedes ven atrás es una historia sobre por qué candidato era más probable que tú votaras en la elección pasada según los datos de las bases y cruces que podemos hacer con las encuestas. Entonces, si tú eras un candidato que tenía más de 50 años, era más probable que votaras por Guille, y entonces te poníamos un GIF de un robot, que probablemente la gente que tiene más de 50 años vio en la tele. ¿Okay? Y si tú tenías menos de 29 años, era bien improbable que votaras por Guille, y te poníamos el GIF de Wally con Eve. Y si tú eras de la generación que votó en el no, bueno, poníamos a Citripio y a Arturito. Y eso es una gracia de la robot, porque así como te permite personalizar ciertas partes de las historias, o sea, no todos leen lo mismo y por lo tanto la experiencia es parece un poquito más individual.
y también las historias tienen ciertos niveles de profundidad. O sea, tú puedes leer solo los mensajes, pero nosotras también ponemos links a noticias, a informes, en fin, a donde tú puedes ir a profundizar más sobre lo que te estamos contando. Y ese es otro como nivel que el robot permite. Entonces tienes una conversación como chat, pero también puedes tener muy buena información y mucho más profunda, y la robot te da esas opciones. ¿Preguntas? Sí, un aplauso para la presentación. Muy buena presentación. Y bueno, cada uno ya estará pensando sus preguntas, pero antes de eso les quiero preguntar, este proyecto ha tenido, al menos veo, 2 etapas. Una que fue para las elecciones, que era, me imagino que lo que ustedes pensaron hacer, ¿no? Esto va a tener un tiempo acotado. Entonces, ustedes van a trabajar, obviamente, en su tiempo libre, y las metas probablemente no tenían unas metas claras de a cuánta gente quería que la siguiera, etcétera, porque en el fondo estaba acotado en el tiempo. Pero en esta segunda etapa, ¿qué metas se plantean en cuanto a cuánta gente quiere que siga, en cuánto tiempo a la robot y la bot? ¿Cuál es el público al que ustedes consideran que sería una masa crítica suficiente? ¿Y por qué ese número y no otro? Y también, ¿cómo piensan ahora en esta nueva etapa la sustentabilidad económica de este proyecto? O sea, ¿cómo pasa de hacer un experimento entre 3 personas que se juntan porque les gusta hacer algo a ser ya un medio que se institucionaliza más? La verdad es que nunca hemos hablado de números. La verdad es que al principio fue un experimento, efectivamente, y no teníamos noción de qué es lo que era una tasa de éxito razonable. Y todavía no lo tenemos, y no sé si lo vamos a tener. En el fondo, como no es una plataforma que tú puedas comparar con algo, es difícil saber. En el fondo, es una innovación, es una forma distinta de hacer periodismo, pero no estamos pensando en reemplazar a los medios tradicionales, ¿okay? Es algo que tú lees además de los medios tradicionales, en general. Por lo tanto, no hay una fuente directa de comparación. La única referencia que tenemos, por ejemplo, es Politibot, que tiene la diferencia de que es más antiguo que nosotros y que además tiene España, que es un país mucho más grande. ¿Y tenemos cuánta diferencia? No me acuerdo los números. Pero... Ellos están sobre 9.000 y nosotras en 7.000. Entonces, es un buen número. Pero además tenemos otros indicadores, desde lo que la gente nos comenta, a la cobertura de la prensa durante las elecciones, aparte de las notas que se nos hizo a nosotras, como por el proyecto mismo, información que nosotros lanzábamos tomó vida propia y se hicieron notas en los medios con la información que tiraba la bot, y eso es un indicador que hace que en el fondo se expanda su alcance más allá de la gente que la lee en el teléfono. Y por otro lado, obtuvimos hace poco el Premio Periodismo de Excelencia, que es como también un reconocimiento a que el proyecto es bueno y tiene futuro en el fondo. Respecto a la sustentabilidad económica, acabamos de crear una fundación que se llama Fundación Periodística La Bot, lo cual significa que la bot tiene que financiarse, pero no tiene que generar utilidades necesariamente, y si las genera será solamente para hacer más periodismo. Y estamos postulando algunos grants en que hemos tenido hasta ahora buenos resultados, todavía no nada definitivo, y trabajando en un modelo de negocio creemos que no podemos contar exactamente qué consiste el modelo de negocio, pero que creemos que sin poner publicidad dentro de la robot podemos hacerlo que se financie a sí misma, y que eso implique contratar gente igual, porque la verdad es que las 3 tenemos trabajo demandantes de tiempo completo, y probablemente vamos a necesitar apoyo, o sea, transformarnos en una mini pyme. Y perdona, pero yo creo que también es importante contarles que obviamente, no sé, el 70% de la pega la hacemos la Fran, la Paula y yo. En la época de las elecciones trasnochábamos todas las noches, era bien intenso. De repente nos preguntábamos por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho. Pero también, si le pusiéramos números en el fondo, sale más caro que nuestras horas, en el sentido de que es un proyecto que generó mucha solidaridad de gente interesada en tener buena información. Entonces, tenemos un abogado que vio todo el tema, términos y condiciones, privacidad, etcétera, que ahora armó la fundación, que inscribió nuestra marca, en fin, un montón de trabajo
que nos regaló unas horas ad honorem para la bot. Toda la web, el logo, etcétera, una agencia que nos regaló esas horas para la bot. Entonces, eso también ha sido muy bonito porque, en el fondo, sentimos que esta preocupación que parece que es solo de periodistas, de cómo hacemos que la gente se informe bien, en realidad también hay gente que quiere recibir información valiosa. Sí, y claro, y muchos también centros de periodismo, estoy pensando en algunos en Estados Unidos, funcionan por esa vía, ¿no? De postular a fondos que están a favor de la profundización de la democracia, la libertad de prensa, o sea, también es un modelo que existe y que funciona. Bueno, como decía la Francisca, ha sido muy premiado también Robot. La Bot también tuvo un premio de Comunidad Mujer a ustedes en el Día de la Mujer. Y quiero preguntarles por el tema de género, ¿no? Que además es un tema hoy día de primera plana y también acá, ¿no? Entonces, ¿cómo? Digo, es muy interesante, tiene muchas variables de género la Bot. Primero, fundada y dirigida por 3 mujeres, que eso ya es una anomalía en Chile, digamos, en que creo que hoy día todos los diarios, salvo el Financiero, están dirigidos por hombres, y todos los canales de televisión y todas las radios, ¿sí? O sea, hay una mujer entre... y ya es una anomalía que haya mujeres dirigiendo y fundando y siendo propietarias de un medio. O sea, ya es como una anomalía en la historia de Chile, de su periodismo. Y también porque la Bot, como ustedes contaban, decidieron que fuera mujer y tuviera una personalidad y quisieron también ahí hacer obviamente es un gesto importante. Quiero preguntarles cómo ven la situación de equidad de género o igualdad de género y desigualdad de género en los medios hoy día y cuáles consideran ustedes que son las prioridades que los medios debieran atender. Sé también que hay muchos medios de comunicación hoy día que están revisando sus propias, digamos, brechas, tanto salariales, en cargos de importancia, en cobertura. O sea, es un tema que en la cátedra nos dedicamos a investigar esto. Y como nunca hoy hay interés de los medios por solucionar, entender en qué están mal, en qué están bien, cómo lo pueden hacer mejor. Entonces, la opinión de ustedes 3 yo creo que es muy valiosa en este sentido. Yo puedo partir con la necesidad de tener miradas distintas en cualquier tipo de organización. Y esto está, por supuesto, que he estudiado a partir de las empresas, por ejemplo, en el ámbito corporativo, muy luego, cuando las empresas empiezan a buscar cuáles son los factores que generan mejores soluciones, más innovación, mejores negocios, son las empresas que son más diversas en los lugares donde se toman las decisiones. Porque si hay poca diversidad en general en el ámbito del trabajo, y las mujeres todavía estamos rezagadas en el ámbito del trabajo en Chile, además estamos muy rezagadas en los espacios donde se toman las decisiones. Y eso significa que las decisiones las empieza a tomar un grupo más o menos pequeño y más o menos similar, que tiene las mismas características, que ve el mundo como a través de los mismos ojos y más o menos a partir de los mismos privilegios, ¿no? Y en el caso de Chile uno puede saber quién está tomando decisiones en la mayor parte de los lugares, ¿no? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre? Uno incluso puede saber más o menos en qué colegio fue, en qué barrio vive. Entonces, eso te da una mirada muy muy convencional de las cosas. Es difícil que puedas innovar desde allí. Yo creo que nosotros teníamos la Robot tiene la suerte de tener a 3 creadoras, porque eso significa, yo creo que por defecto nosotros estamos siempre mirando el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva. Tiene esa mirada nueva en sí misma. Yo creo que el hecho de que fuéramos 3 mujeres hacía inevitable que innováramos, porque si bien las 3 hemos logrado avanzar en nuestras carreras, yo creo que el espacio para crear algo nuevo, donde tuviéramos total libertad, donde pudiéramos expresarnos con total espacio, no solo ocupando los espacios formales, sino que además con la confianza de hablar entre nosotros, yo creo que tiene que ver con el hecho de que seamos 3 mujeres. O sea, de alguna manera yo creo que uno sabe que como mujer, en las condiciones actuales, uno tiene que luchar por lo que quiere, ¿no? Por lo tanto, nosotros íbamos a tener que ir a no solo reclamar un espacio, íbamos a tener que crear un espacio donde nosotros pudiéramos desarrollar una idea, como por ejemplo el robot, una idea que fuera totalmente nueva. Y vamos a seguir trabajando desde allí porque cuando innovas una vez, cuando te das cuenta de que puedes hacerlo, cuando creas algo nuevo, y le pasa a cada uno de ustedes, cuando crea algo nuevo, es como que una luz se enciende en alguna parte. Y uno dice, yo puedo seguir haciendo esto. Así que la Bot es no solo un robot, sino que yo creo que a futuro puede mutar en muchas cosas, ojalá buenas mutaciones,
mutaciones agradables, en buenas mutaciones para el periodismo. Y quizás podríamos pensar en una cuota masculina. Quizás vamos a tener que incluir una cuota. Lo hemos masculina. pensado. ¿Y dónde creen que los medios están al debe en el tema de género? Bueno, yo creo que por lo pronto en sus estructuras internas están muy al debe, digamos. Hay muy buenas periodistas en Chile, hay excelentes periodistas en Chile. Para mí es bien inexplicable que haya una sola directora de medio en Chile. En las Son dos, en coberturas... realidad, la Mónica González. Ah, también, sí. Sí, cierto. Las coberturas, las coberturas yo creo que son un trabajo más, es un cambio que tiene más que ver con toda la sociedad, es un cambio más cultural que los medios pueden liderar o se pueden adaptar. Yo creo que estamos en ese momento y por lo tanto se van a ver como obligados a hacer un cambio que estamos haciendo todos también. Sí me interesa, me parece súper interesante esta discusión que se ha producido sobre las columnistas, entonces los intentos de los diarios por mostrar que hay columnistas, que las hay, pero como todavía esta cosa como que es una vez, pero no permanentemente, y entonces empiezan a tratar de que sea permanentemente, sé de equipos en determinados medios que estaban montando distintos grupos de trabajo y que efectivamente tenían grupos funcionando hasta hace un mes como para lanzar ciertos proyectos y se dieron cuenta que no había mujeres o había muy pocas mujeres y por lo tanto tenían que cambiarlos. Y por lo tanto creo que estamos empezando a ver algún tipo de ajustes, pero por cierto tenemos que llegar al punto en que abramos un diario, veamos la cantidad de columnistas y ese sea un equilibrio mayor, lo mismo en las planas ejecutivas. Yo creo que además hay una penalización grande a la maternidad en los medios de comunicación, o sea, en todas las empresas, pero yo creo que es particularmente marcado en los medios de comunicación, y eso es una de las cosas, o sea, yo creo que el que haya más hombres en los altos cargos tiene que ver con una cosa de machismo y histórico de los medios, pero también con que las mujeres a una cierta edad empiezan a retirarse y a irse a empresas de comunicaciones o a lugares más amables con la maternidad. Yo creo que los medios tienen que hacer un esfuerzo para adaptarse en eso, que no hacen ninguno. O sea, realmente yo creo que combinar para las mujeres maternidad con trabajar en un diario es súper, súper difícil. Yo quiero aportar algo desde el punto de vista de los temas, porque a veces yo creo que existe la falsa idea de que si tú tienes un medio de comunicación de cualquier tipo, donde todos los editores y los directores son hombres y se reúnen en una reunión de pauta en la que son hombres, eso es un problema, pero que eso no va a tener efecto. O sea, que puede que se vea mal, que puede que no esté bien desde el punto de vista de lo políticamente correcto, pero que la pauta va a ser igual si hay mujeres o no hay mujeres. Y no es así. Si tú haces una pauta, si te juntas con 3 personas que son iguales a ti, que ven el mundo igual que tú y que tienen más o menos tus mismas historias, adivinen cuáles van a ser los temas que van a sacar. Los mismos. Por lo tanto, yo creo que es importante, tiene un efecto importante, la forma en que se cubren los temas que tienen que ver con el género, con las mujeres, está en Chile influida por las decisiones que están tomando solo hombres, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy nosotros metimos a la robot al mundial. Pero para nosotros es natural que la primera pregunta sea como, ¿y solo hombres dirigen el mundial? ¿Quiénes toman las decisiones respecto a las reglas del juego, a los países que entran, a las selecciones, al largo de los partidos, a si ocupan VAR o no? En fin, puros hombres. Para nosotros es natural hacer esa pregunta y yo tengo la impresión de que esa pregunta no es tan natural porque no la han respondido en los últimos años solo los hombres. Entonces, yo creo que hay un efecto real cuando las decisiones las toma solo un mismo grupo de personas y hay un efecto real positivo cuando los espacios de decisión son distintos, incluyen mujeres, incluyen diversidad y tienen miradas diferentes. Esta es mi última pregunta y voy a abrir ya las preguntas a los asistentes. Sí, me imagino que hay personas acá, jóvenes y no tan jóvenes, que también sueñan o tienen aspiraciones de hacer un medio, como hicieron ustedes. O sea, hicieron algo bien excepcional, de poder crearlo sin un capital, digamos, de plata gigante. O sea, que rompieron varios supuestos, ¿no? De que había que tener mucha plata, de que había que tener un equipo, que había que tener una espalda, etcétera.
Y además, lo que me parece aún más notable es que hicieron un medio digital que reportea, no un medio digital de agregación, como se llama, en el fondo sacar la información que otros colegas reportearon, básicamente, resumirlo y tirarlo rápido, que es la mayoría de los emprendimientos digitales tienen una gran parte de eso y otra parte tiene unas columnas, pero digamos trabajo de suela de zapato poca o escasa. Entonces además hicieron eso, que es lo más caro del periodismo. Y es lo que origina todo el resto de la cadena, ¿no? De todos los demás agarran lo que alguien reportó y lo va mutando eso durante el día en la radio, en los otros portales, etcétera. Entonces, ¿qué lecciones sacaron ustedes de haber hecho esto? O sea, de haber logrado hacer esto, que pudieran servirle a las personas que también quisieran hacer su propio medio o hacer su propia, tomar una parte, digamos, en la creación y en la propiedad y en la dirección de medios nuevos. Mira, para mí lo más importante es que nosotras tenemos la evaluación de que Chile está realmente muy atrás de lo que los medios están haciendo en términos de innovación. Estamos realmente muy atrás y da la sensación de que hay una industria que, como todavía le resulta el modelo de financiamiento anterior, a pesar de que ya empezó a hacer agua francamente, digamos, pero es una industria que en el fondo quiere resistir todo lo posible sacándole la última gota de ese limón, de ese modelo, y por lo tanto todavía, a mi juicio, con una enorme miopía, no empieza a ensayar cosas nuevas. Entonces, para mí lo más importante fue mostrarle a esa industria que esto se puede hacer. Que es tan sencillo como que 3 personas se pongan de acuerdo y se puede hacer. O sea, la capacidad que tienen los medios es mucho mayor, digamos. Y el mensaje para mí es como mostrarle esos medios que se puede hacer y decirle al resto, bueno, si los medios no lo están haciendo, hagámoslo nosotros. O sea, un poco lo que falta es eso, ¿no? Dejar de pedirle a los medios que hagan lo que no hacen y empezar a hacerlo nosotros. Esa para mí es como la principal lección. Creo que nosotros tenemos también una fortaleza en relación a los medios más grandes, y es que somos un equipo chiquitito, somos como un auto chiquitito, así, entonces se mueve rápido, nos podemos mover como casi una moto. Entonces eso permite que nos movamos rápido, que nos adaptemos rápido, que si nos equivocamos nos tratemos de recuperar lo más rápido posible, que necesitemos montos de plata que no son muy altos. Yo, como lecciones que aprendí en la innovación son, primero, buscar a tus socios, ¿no? Porque uno, eso es lo primero que piensa, ¿con quién hago algo? Eso es súper importante. Y a mí, por lo menos, las socias, yo siento que fue como, yo de repente me di cuenta que ellas eran, pero me di cuenta a partir de años que pasé leyéndolas, años que pasé viendo lo que hacían, los hilos que ponía en Twitter la Andrea, los reportajes que había investigado la Francisca, y de repente tú miras y tú dices, estas personas son. Entonces, estar siempre muy atento a quiénes son las personas que están escribiendo las cosas que te gustan, diciendo las cosas que te gustan, haciendo las cosas que te gustan, tuiteando las cosas que te gustan, porque de ahí pueden salir tus socios. Yo eso se los dejo porque creo que es una buena receta. Lo otro que aprendí es como el equilibrio entre la calma y el entusiasmo. En este equipo hay gente que es muy entusiasta y hay gente que es muy calmada, y ustedes ya pueden saber quiénes son. Por lo tanto, yo creo que el entusiasmo por el entusiasmo nos sirve. O sea, te ayuda, como te da un primer tirón, te da un primer rush, pero después cuando las cuestiones empiezan como a necesitar más tiempo, te complica. Y entonces la calma te ayuda porque te dice, vamos a ir paso a paso. No vamos a conquistar el mundo al tiro, lo vamos a conquistar como en una semana más, y entonces vas parando. Eso también. Es una cita real. Las dos cosas es súper importante. No pensar que son grandes montos, no lo son. O sea, yo bajé programa en algunos casos. Yo creo que soy la única que gastó como plata en cuestiones que no servían para nada. Bajé un programa. Quizás podemos contar esto. Me suscribí, lo pagué, la tarjeta de crédito, todo un reo. Y la Francisca de repente me dice, busca ilovegif. Bueno, todo se puede hacer. O sea, hay muchas maneras de trabajar rápido, online, livianito, bien. Yo creo que esa también es otra lección importante. Pero quizás la más relevante es la que dice la Paula. Un medio de comunicación relevante, que influya, que sea parte de la conversación que queremos tener, tiene que reportear. Y eso
Para mí solo agregar o solo seleccionar, solo recoger cosas de otro, incluso solo escribir, si pudiéramos escribir bien como queremos escribir, no es suficiente. Entonces, el reporteo, la investigación, el golpe es... De hecho, de eso está hecho el periodismo. Ya uno se le olvida, uno de repente piensa que el periodismo está hecho como de otras cosas. Y yo creo que el corazón del periodismo es reportear, es investigar y es golpear. Y esa es una lección que a uno le dan cuando entra a la universidad, pero poco a poco se le empieza a olvidar, me tiene que recordarla. Esas son mis lecciones. Y a mí una lección que ha sido como particularmente grata es como, para nosotros yo creo que también esto es como una especie de capitalización del trabajo hecho por muchos años. Tenemos una ventaja que es que tenemos herramientas para saber lo que queremos y saber cómo llegar a eso, en términos de pauta y de reporteo. Y un reporteo que la verdad, para ser bien honesta, gran parte es digital más que suela zapato, pero es saber dónde están las cosas. Y creo que esa lección que tratamos de enseñarle a los alumnos en esta escuela, que es saber dónde está lo que necesitan encontrar, te permite mirar los medios de comunicación y saber dónde está el vacío que tienes que llenar y cómo llenarlo, y llenarlo rápido y llenarlo bien. Y yo creo que esa es una lección que ha sido súper grata, porque en el fondo tú te levantas, lees los diarios, en la prensa, oye, pero como nadie todavía se ha hecho esta pregunta, y vas y sabes cómo encontrar la respuesta, cómo contarla, y en el fondo, de alguna forma, esas preguntas que uno antes hacía, decías, pero como no nadie le responde, tú vas y la respondes, y eso es súper gratificante. Y lo último es que esta es como una pregunta permanente también. O sea, este es un bicho que nosotros estamos empezando a conocer. En las elecciones hicimos una cobertura sobre un tema específico, salieron improvisadamente este tipo de historias que finalmente ya se armaron y funcionó súper bien tratar un tema. Después en marzo partimos de otra manera, como diciendo, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en la mitad de la coyuntura, viendo qué pasa con los otros medios. Se nos acercó la gente de TIL Mercurio, que es un grupo de científicos que hace un esfuerzo por divulgar información sobre ciencia, evidencia, etcétera, y nos dijeron, oye, nos interesa publicar en La Voz. Les armamos la historia. Ya, fantástico, hicimos una sociedad con ellos. Entonces, también como esa sensación de que en el fondo esto es siempre una pregunta. Siempre puede venir algo distinto. Siempre estamos como con la posibilidad de inventar otra cosa. Y eso es bonito, porque en el fondo no es algo que se estanca, sino que siempre está abierta la posibilidad de que se abra otra cosa y otra y otra. Bueno, vamos a ver las preguntas de nuestros asistentes de hoy. No veo nada, pero ya, ahí hay una mano y la Antonia tiene aquí hay otro más. El micrófono está por ahí. Sí. Quería saber si han considerado agregar el lenguaje inclusivo de género a la aplicación La Voz, como el todes, nosotros. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su postura respecto a eso? Tuvimos un debate sobre eso largo durante las elecciones. No sobre el todes, pero sí sobre lo binario. Porque trabajamos con encuestas que básicamente las preguntas son sobre si eres hombre o mujer. Y decíamos ya, pero tenemos que poner otro. Eso, hoy en día existe el otro. Pero el problema, teníamos la limitación de que en el fondo tú trabajas con la realidad y la realidad de las encuestas, y la verdad es que lo pensamos bastante. En algún momento pensamos que ocupar la arroba, que era, además se ajustaba al formato, el robot que hable con arroba al final no es tan, no llama tanto la atención como en un texto escrito, pero la verdad es que nos dimos cuenta que se veía raro igual y que iba como en contra de la economía del lenguaje. La robot tiene poco espacio para escribir cada uno de sus mensajes, entonces lo más eficiente hasta ahora ha sido el lenguaje tradicional. No sé qué más conversamos en ese momento. Pero hicimos dos cosas. En los temas en que no necesitábamos cerrarnos a la opción hombre o mujer porque no estábamos trabajando con encuestas, o sea, básicamente no eran historias que tenían que ver con esa limitación, sí agregamos otro. Entonces, en todas las opciones, digamos, todas las historias donde podíamos abrir esa opción lo hicimos. Y sí
ocupamos, cuando le hablamos a todos, ocupamos una vez el arroba. Entonces decimos hola humano, o hola humanos, o hola todos, y ocupamos el arroba una vez. Hacemos como ese gesto, pero no lo ocupamos permanentemente en el resto del texto porque lo ensucia, y entonces nos parece que hacer el gesto es claro en el sentido de que es un tema que nos importa dejar eso claro, pero luego tenemos que acomodarnos a lo que nos pide el chat, digamos. Ahora, de todas maneras yo creo que es un tema abierto, o sea, yo por lo pronto, como de manera personal, estoy dispuesta a alargar las frases. Lo que pasa es que el robot no lo hace más difícil porque el robot te exige que seas corta y precisa, pero yo creo que en general a mí no me causa gran problema que empezamos a incluir a todos y a todas. Me parece que es lo necesario y más allá de eso, además, me parece que es importante en el robot que su conversación siempre es inclusiva. O sea, siempre se pregunta, ¿aquí hay solo hombres? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Aquí hay solo mujeres? ¿Por qué no hay hombres? Aquí hay personas que no se definen ni como hombre ni como mujer, ¿cómo las incluimos? Esa preocupación está siempre en nosotros. Acá. Hola. Hola. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron ustedes para marketear su producto? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es si nos pueden dar un ejemplo de cómo hacen sus reuniones de pauta. Wow. En términos de marketing tuvimos muchísima suerte. Yo creo que tuvimos un escenario ideal que supongo que se da pocas veces. Y es que la robot fue su mejor publicista. Ella era nueva, ella era distinta, y las personas comprendieron y valoraron eso muy rápido. Entonces la cantidad de seguidores de la robot muy rápidamente en redes sociales fue muy rápida. Yo creo que le llamó la atención además a las personas que están en el periodismo. En ese sentido la robot es una suertuda porque trabaja en un área donde hay ciertas personas que trabajan a su vez en influir a otras. Entonces la robot llamó la atención de esos influyentes, que son los que las empresas andan buscando, y de alguna manera los influyentes fueron a buscar a la robot. Entonces yo creo que tuvo mucha suerte y armó, de alguna manera ella fue su propia encargada de marketing y fue súper buena en eso. Así es. Tenía ese talento que nosotros no conocíamos, Reina. Sí, fue súper lindo de ver cómo en las redes sociales la gente se encariñó con ella. Y se levantaba en la mañana y tuiteaba así como tomando un café con la bot, tomando desayuno con la bot, o oh, qué bonito, la bot hoy día me contó la historia de no sé qué. Y así se empezó como un poco a viralizar que existía este personaje nuevo que estaba hablando de las elecciones. Y luego sobre las pautas, trabajamos harto con un chat, o sea, tenemos un chat que es el chat de la robot y ahí básicamente trabajamos mensajeándonos durante el día. 24/7. Durante el día. Sí, durante el día y la noche. Luego, El chat cada una de nosotras escribe historias en Google, o sea, en Drive, tenemos también una carpeta ahí y nos autoeditamos las tres. Entonces, la responsable de la historia lo escribe y luego las otras dos van y editan esa historia y llegamos a una versión final. Después nos turnamos para subir la historia al software. Y desde el retorno, digamos, o sea, no en las elecciones, porque en las elecciones estábamos realmente todas las noches, básicamente llegábamos a la casa, comíamos algo y nos poníamos a trabajar y estábamos juntas hasta las 2, 3 de la mañana, básicamente. Pero ahora... virtualmente. Virtualmente, claro. Todo virtual. Solamente nos juntamos en 2 ocasiones físicamente para hacer una cobertura de la robot, que fue los 2 días de las elecciones. Porque en el fondo esa era una pauta que no podíamos hacer con tiempo, teníamos que esperar los resultados y por mucho que planificáramos, teníamos que resolverlo como en el momento y era mejor conversar en directo en ese caso que vía chat. Y luego desde marzo, abril más o menos nos empezamos a juntar una vez a la semana, pero no solo por pauta, sino que porque también tenemos la fundación, entonces tenemos un montón de cosas aparte de hacer las historias, que es postular a fondo, en fin, un montón de pega extra de cómo administrar este nuevo medio. Entonces empezamos a tener una reunión a la semana. Pero digamos que es un método muy, muy flexible y es de alguna manera continuo, es permanente. Cada vez que alguien tiene una idea va
es una conversación que nunca se detiene porque nos apasiona. Entonces, no es que tengas que decir, oh, ¿qué voy a hacer hoy día para el trabajo? Sino que es como, wow, esto sería increíble para el robot, les tinca, y esa es más o menos la conversación permanente. Y lo que nos falta es tiempo. Ideas no sobran. Así es. ¿Te preguntas? Sí. Hola, ¿cómo están? A mí lo que me llama mucho la atención de la BOT es que es uno de los pocos trabajos colaborativos fuertes, de verdad colaborativos. Yo estoy recién entrando en un medio y me he dado cuenta que eso es lo que más le cuesta a los periodistas, como trabajar en comunidad. ¿Cuál es su visión del trabajo colaborativo como futuro? ¿Y qué recomendación nos dan a nosotros los jóvenes como para instaurarlo? Que nosotros venimos con esto como por defecto, como de trabajar en conjunto y sin esa como soledad tan característica del periodista. Esta ha sido una experiencia súper interesante en ese sentido porque es solo horizontal. En el fondo, las tres ocupamos el mismo rol. No hay jefa, todas mandamos. Claro. No hay jerarquía y es difícil como que el modelo funcione siempre. Entonces, pero ha sido, o sea, es difícil, pero funciona siempre, en el fondo, pero requiere de que nosotros estemos siempre pensando como poniéndonos como reglas de alguna forma, no reglas, pero no sé cómo decirlo. Tenemos que resolver controversias a veces. Sí, digamos. tenemos que resolver controversias a veces y las resolvemos bien. Y yo creo que el resultado demuestra que efectivamente el trabajo colaborativo o sea, que no se necesita un jefe en el fondo, que en el fondo si las tres estamos como con la cabeza metida en esto y con el corazón metido, porque es un proyecto que queremos mucho, no es como que tú vas en la mañana a trabajar, realmente le ponemos entusiasmo, el resultado es súper bueno, y porque uno podría pensar que si es que no hay alguien que mande, no hay alguien que sea responsable, el resultado no tiene como un control de calidad, y lo que funciona en este caso es que las tres somos hiper exigentes. Y eso hace que sea quizás menos eficiente, porque todo lo revisamos 3 veces, pero el resultado vale la pena. Y Sebastián, yo creo que ahí lo clave es lo que contaban a Paula al comienzo. O sea, las tres tenemos harto respeto por el trabajo que hacemos. Entonces, lo pasamos súper bien trabajando juntas, por lo pronto. Pero además, incluso cuando tenemos diferencias y las tenemos que zanjar, al final confiamos en que si tú perdí, las otras dos están tomando una buena decisión. Entonces, la confianza, como ese nivel de confianza, es vital. Aquí hay una pregunta. No sé si hay más atrás porque no veo mucho. Bueno, felicitaciones por el proyecto, realmente es innovador y se nota que hay un trabajo de bastante tiempo. Mi pregunta apunta a lo siguiente: en Chile hay millones de celulares circulando, es decir, son potenciales usuarios de vuestro proyecto. ¿Ustedes cómo han pensado difundir más esto? Yo, la verdad, si no vengo acá, yo no me habría enterado. Probablemente ahora ya tengo más información, pero uno lo ve en el medio cercano, ni en mi familia, ni en mi grupo de influencia, alguien lo había comentado. ¿Han pensado masificar este extraordinario trabajo para que millones de chilenos estén al tanto de él? Porque estoy haciendo memoria de una gran campaña utilizando medios tradicionales de la revista Cara. ¿Cómo nos bombardearon en televisión, en prensa, en paletas publicitarias, en vía pública, con la gigantografía? Esos medios ya no, seguramente ustedes no pensaban aquello, pero hay forma de que el resto del país conozca este maravilloso proyecto. Es una excelente pregunta, como me dicen los entrevistados, pero de verdad es una muy buena pregunta, porque claro, hay que plantearse de qué manera tú llegas más allá de los primeros círculos, ¿no? Cómo cruzas con la información, porque la información tiene que estar allí, en todas las personas. Yo creo que nosotras no creemos en medios de élite, no creemos en algo que sea como para un puro pequeño grupo de iniciados. La información que nosotros reporteamos y contamos, nosotros queremos que la conozca la mayor cantidad de gente posible y que tenga una influencia importante. Yo creo que lo primero es trabajar, o sea, siempre lo primero es trabajar. Yo creo que a veces pensamos en
primero divulgar las cosas y luego que sean tan buenas como la campaña, ¿no? Es un poco una idea. Luego hace poco una persona me decía, bueno, en redes sociales las cosas no parecen lo que son. ¿Se han fijado, no? Que hay cosas que uno sigue y que uno dice, oye, este es un tremendo proyecto y es como chiquitito. O dice, oye, aquí hay un reporteo permanente y no hay nada. Entonces, entonces yo creo que esa es una segunda pega que está vinculada a la primera. O sea, trabajas muy bien, golpeas, reporteas, cuentas cosas que no se estén contando y eso genera un proceso de amplificación. Eres consistente, cada una de las personas que te recibe encuentra algún valor en lo que tú haces y lo va a recomendar. Yo creo que en la medida en que vayamos mejorando el sistema de financiamiento del robot, y estamos trabajando dedicadamente en eso en este momento, yo creo que vamos a contar con recursos para empezar a movilizarlo. Y vamos a tener que pensar en estrategias que probablemente no van a ser las tradicionales. Yo no me veo en una paleta, tú. Pero la robot se vería lista. Pero la robot quizás sí. De hecho, no venimos a vender, venimos a regalar, literalmente porque tenemos stickers de la robot. Así que este es el primer nuestro primer elemento de marketing. Pero gracias por la pregunta, porque es algo que tenemos que preguntarnos, que estarnos interrogando. ¿Han pensado, una pregunta mía mientras le pasan el micrófono a la siguiente pregunta, ¿han pensado que la Fundación le preste servicios de innovación a medios tradicionales? Lo hemos pensado. Lo hemos pensado. Sí, señor. Y hemos tenido ofertas, de hecho. Sí, y no las hemos tomado todavía porque tenemos un modelo en el que creemos más que ir como picoteando, digamos. Entonces, vamos una distracción. Claro, no queremos... Eso Y si lo hacemos, lo tenemos que hacer muy bien. Ese es un... Sí. O sea, tienen que Pero- escalar con más gente también. Pero el tema de las distracciones es súper importante. Es como hemos sido capaces de decir que no a cuestiones que parecían muy tentadoras, pero que en el fondo nos iban a desviar de esta estrategia que hemos trazado, que es más larga, pero que creemos que va a ser más sólida en el fondo. Ha sido terrible. Ha sido terrible. Hemos tenido tuvimos una oferta que eran como tan grandes en términos de lo que se supone que íbamos a tener que hacer, que era como, wow. Sí, ir con calma es un buen paso. Y la robot tiene un manager un poco mañoso. El manager. Sí. Bueno, yo no sé si la bot estará sorprendida que solo hayan habido preguntas de hombres. Debería estarlo, debería estarlo. En ese sentido, bueno, yo tengo curiosidad por saber si ustedes conocen el perfil de la audiencia, si tienen ese dato, como si lo conocen, y luego que cuenten así, lado B, ¿no? ¿Qué golpes, qué cosas les han sorprendido? ¿En qué momentos si han tenido, no sé, ataques? ¿Qué cosas las han descolocado en esta historia que es realmente notable y que por supuesto es muy admirable, pero yo me imagino que también tiene fisuras o cosas sabrosas que puedan compartir? Tiene más seguidores hombres que mujeres. Ese es un dato. El único que tenemos del perfil de los... Es un poco triste, pero sí. Lo tenemos también, ¿no? Pero no sé si es confiable. Porque la plataforma todavía tiene algunas limitaciones que espero superar. De hecho, tiene el potencial de conocer muy bien a tu audiencia. Eso es un potencial que esperamos aprovechar en el futuro, pero que en este momento no nos podía hacer. Pero sí hay más hombres, cosa que igual nos sorprende. Y después de la interna de los secretos de la bot. Puede ser. Claro. Ahí yo creo que tenemos que trabajar en un buen equilibrio porque, mira, el potencial de buscar información es muy grande. O sea, imagina, nosotros le vamos preguntando a las personas con qué robot te identifica. Y ustedes ya saben que a partir de preguntas chiquititas, como por ejemplo, ¿a qué país van a seguir en el Mundial? Uno puede empezar, ¿y qué edad tiene? ¿Y cuál es tu género? Y ya puedes empezar a armar como un perfil de una persona. Entonces, para nosotros es súper importante la privacidad de las personas, pero al mismo tiempo ver cuánta información podemos utilizar de manera de ofrecer mejores mensajes, de ofrecer un servicio de chat que podría ser más interesante para los medios. Por ejemplo, apuntemos a este determinado público o a este otro. Yo creo que ese es un equilibrio difícil. Claro, y hay información estadística agregada de nuestros usuarios, no personalizada en el fondo. Y de chascarra nos pasaron un montón de cosas. Imagínense que el chat se va. Bueno, todos los que han trabajado... ¿Alguien ha trabajado ya en medios, ya ha escrito en medios, ha mandado, ha publicado? ¿Alguno de los que está acá? ¿Algo públicamente?
No, todavía no. Sebastián, ya, Sebastián. ¿Y alguien postea en Twitter, por ejemplo? ¿O en Facebook? Sí, todo, ¿o no? Ok, allá. ¿Nadie más postea en Facebook? No puede ser, todos postean en Facebook. Yo creo que no vemos la... No periodismo, sino que en general. Ya, ok. ¿Les pasa que se equivocan? ¿Les pasa que se han equivocado mal, así con algo que no? Y se va el posteo y no lo pueden detener y no lo pueden agarrar y no ponen escape, eraser y después cierran el computador y igual. Bueno, en la robot hay que saber equivocarse también. Y eso fue súper duro para nosotros. O sea, cada vez que mandábamos algún dato, y nos pasó pocas veces, pero nos pasó porque te pasa, porque uno se equivoca. Y eso también es una lección súper importante de hacer algo nuevo. Que te vas a equivocar y hay gente aquí que reacciona muy mal a los errores. Hay gente que se quiere meter debajo de la cama cuando se equivoca. O esconderse. Y tenemos un para público muy siempre. exigente. Y el igual. público es muy exigente y nos dice al tiro cuando nos equivocamos. Y tienes que seguir nomás, poner cara, corregir y seguir. Tuvimos cierre, nos preguntaron por los cierres, hubo cierres dramáticos en este robot al principio. Hubo gente que estaba en comidas con la familia y tenía el computador debajo de la mesa, por ejemplo. Hubo gente que iba manejando con el computador al lado en el asiento y ocupaba las luces rojas para mandar un mensaje. Claro, Hay gente que tuvo accidentes igual. Hay gente que tuvo accidentes. Eso no se hace. Pero les quiero decir que en un primer momento se trabaja muy intensamente, pero eso también es muy bonito. Yo recuerdo cuando en algún momento estábamos trabajando tan intensamente que creo que la Francisca salió de su casa por un momento, por ejemplo, no sé, a comprar, a ver a alguien, y decía, voy y vuelvo a mi puesto de combate. Y yo dije, esto es como una batalla, estamos como en una guerra, y así estábamos. Era un momento, yo caminaba por mi casa con el computador abierto entre medio de los niños. Esa fue una primera etapa, pero así yo creo que parten todas las cosas que uno quiere. Hay que trabajar en todos los minutos y con todo lo que uno tenga. ¿Alguna otra pregunta? Nos vemos muy bien hacia atrás, así que no sé ni dónde está el micrófono. ¿No? Yo les voy a hacer una pregunta. Este entusiasmo, esta pasión, estas ganas que tienen ustedes, que es un capital muy importante, ¿no? También. A veces en las personas que están dentro de los medios no se percibe, no en todo. Hay gente muy apasionada y muy exigente y que quiere realmente siempre hacer lo mejor y todo, pero hay otra gente que está en una zona más confortable. En la situación que está el periodismo hoy día, por cambio de modelo de negocio, disminución de ingresos, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que se puede tener este espíritu y estas ganas y esta pasión dentro de un medio, o sea, en un ambiente jerarquizado, con otras reglas, que tiene también otros capitales, pero que tiene también otro sistema? Y me imagino que esto es importante también con sus alumnos, ¿no? Como un tema, ¿no? Cómo sentir que lo que uno está haciendo también es de uno, aunque uno no sea la dueña. Pucha, yo creo que somos un poco bichos raros igual nosotros. No sé si somos las mejores. Yo he trabajado en hartas partes, en lugares más gratos que otros, donde ha sido más fácil y he estado más o menos contenta, pero yo cada vez que estoy frente a una buena historia periodística, me pasa algo que como que me entrego a la historia. Y aquí nos pasa todo el rato, pero a mí me pasa en cualquier formato. Ahora, cuando es tuyo, sí. Obviamente uno le tiene más cariño, pero yo creo que el periodismo que tiene eso es que en el fondo que tú sientes que estás haciendo algo importante. Y eso hay que aprovecharlo. Yo creo que es un motor para hacer buen periodismo, es entender lo importante que es. Y eso requiere entusiasmo. O sea, yo creo que realmente es un trabajo no mecánico, en que la intuición es muy importante y eso se ejercita con entusiasmo, si no, no funciona. Pucha, es que no sé si tengo respuesta para esa pregunta, Paula. Y honestamente no lo sé. A mí me apasiona el periodismo de una manera que no podría vivir sin él, digamos. Y de hecho, la Paula cuenta esta cuestión de que nos equivocamos y cuando nos equivocamos tenemos
conversaciones editoriales, o sea, ya, ¿qué vamos a hacer con los errores? ¿Cómo vamos a informar a la gente que nos equivocamos? ¿Dónde lo vamos a poner? Y son conversaciones editoriales que a mí me apasionan, lo paso increíble, es como si tuviesen el mejor carrete posible. Entonces, no sé si eso es contagiable, más que si llega personas, como imagino equipos donde hay personas que empiezan a observar esto y eventualmente se pueden contagiar de esa manera. Sí creo que los periodistas que vibran con la profesión van a encontrar siempre maneras de, al final, lograr empujar el carro. Y creo que si los medios pudiesen hacer algo como para que esa identificación fuese mayor, es justamente como dejarse llevar, pues dejar más espacio, digamos. Pero efectivamente creo que hay una cuestión de bichos raros que no sé si es tan posible de enseñar en el fondo. Yo creo que, por ejemplo, yo me veo más bien entusiasta, ¿no? En general. Bastante. Hay cosas que no me entusiasman nada. Y hay circunstancias en las cuales no siento gran entusiasmo. Y yo creo que les pasa a ustedes también que hay compañeros que están como, digamos, no sé si durmiendo durante la clase, pero como más o menos neutros, y de repente les preguntan algo o les ponen un tema o alguien dice algo y como que se encienden. ¿Les ha pasado? Yo creo que todos nos motivamos en torno a distintas cosas, o sea, todos tenemos algo que nos mueve. Y yo creo que una de las pegas es conocerse a uno mismo y saber qué es lo que a uno lo moviliza en el periodismo. Yo estoy pensando, puede ser la fotografía, puede ser este tipo de temas, pueden ser las denuncias, pueden ser las explicaciones, pueden ser las opiniones, y encontrar, yo creo que en la gente con la que uno trabaja, cuáles son esas cosas que las motivan y que las mueven, y trabajar como a partir de ellas. Yo creo que eso es importante. Y en los medios de comunicación, yo creo, y puedo decir, Paula, además que he visto un poco de eso en tu propio trabajo, yo creo que incluso cuando uno está en un medio grande, puede como formar unidades chiquititas, comunidades de combate, así, unas unidades de guerrilla, y ponerle, y que ellas busquen o que ellas mismas exploren en qué áreas podrían trabajar. Y yo creo que una buena editora, y te reitero el mérito, es capaz de identificar eso, ¿no? Como desde las posiciones y si no, crear un propio grupo. Yo con este compañero con el que entramos a la práctica, o yo con este compañero con el que hemos estado conversando, nos interesa grabar, te ofrecemos este proyecto. O sea, yo creo que incluso entre los grandes medios se pueden formar unidades chiquititas, más pequeñas, más livianas, donde la gente encuentre cuestiones que las apasionen, que la motiven en el periodismo y trabajar en ellas. Yo creo que esa puede ser como una buena manera, a mí se me ocurre. Bueno, creo que no nos queda más que darles un muy fuerte aplauso a ustedes y felicitarlas de nuevo. Y esperamos ver el futuro de la voz, quizás va a ser, no sé, una mega corporación. ¿Ah? No, muchas felicitaciones y muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias.